Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Muchas gracias por el apoyo irrestricto, continuo. Y si están descubriendo este canal, pues bienvenidos y espero se queden. 1995, uno de los grandes años del llamado Britpop, probablemente el mejor año. En 2025 se reeditó en un empaque expandido el que probablemente sea el más grande de los discos de Blur. Me refiero a The Greatscape. Acompáñenme. ...1995 fue un año verdaderamente álgido para la historia del Britpop. En aquel año que dividía dos mitades iguales, la última década del siglo XX, pasaban muchas cosas y de hecho aquel año se publicaron muchos de los grandes discos de aquella década en Gran Bretaña y en general en el mundo de la música pop. Estaban dentro de ese ámbito, de ese universo que la prensa británica bautizó como Britpop y que también dieron en llamar la segunda invasión británica. Se publicaron varios discos sin duda esenciales que se pelearon en buena lid por la popularidad aquel año. Me estoy refiriendo por supuesto a discos de Pulp, Different Class, el segundo disco de Oasis, To Bring You My Love de PJ Harvey, el segundo disco de Spiritualized, discos de The Verve, debutaba Supergrass, en fin, un universo amplísimo, pero no solamente en el Britpop, porque también en otros géneros, en otras corrientes, se estaban publicando discos fabulosos. En el trip hop, por ejemplo, el debut de Tricky, y en la música electrónica que había explotado, también en el llamado post-rock. En fin, fue un año verdaderamente muy productivo y además con la producción de fenómenos colaterales. Probablemente el disco que mejor define aquella evolución del Britpop sea el cuarto disco de Blur, The Greatscape. Vivíamos en aquel momento además el gran momento del formato disco compacto y las ventas de los discos compactos se dispararon de manera exponencial, dejando a un lado el clásico formato del LP, opacándolo. Se vendía el CD o el CD, como prefieran llamarlo, en cantidades impresionantes y pues por supuesto la promesa de que era un formato eterno hizo que la gran mayoría migrara para ese formato. Aquellos que veníamos de la era del vinilo, además de la gran última etapa del vinilo, que fue la mejor en todos los sentidos, pues
en buena medida nos vimos obligados a también migrar. Y en efecto el formato tenía unas ventajas adicionales, sobre todo en el tema del espacio y el poder llevar ese disco con ese tamaño a cualquier parte. Y los grupos de la época se beneficiaron de ese auge. Compramos todos esos discos de Blur y del Britpop en formato CD. Por ello es importante que en estos años, últimos años, en los cuales el formato vinilo ha regresado por diferentes razones que no voy a exponer en este episodio para no hacerlo tan largo, pero que en resumen recoge un poco la evolución de los formatos musicales en el último cuarto de siglo. Y este trabajo en particular de Greatscape ha sido reeditado en un formato distinto al original e incluso con una muy discutida nueva portada que está hecha con todo el sentido para diferenciarse de la versión original que vemos aquí, que como digo compré en su momento en disco compacto, y que era una portada muy limpia con ese clavado tan característico y con el cual hemos vivido a lo largo de 30 años. Este es un disco que para mí en lo particular es mi disco favorito de Blur, y eso que yo soy fan de Blur y me gustan todos sus discos. Es uno de esos grupos, ya prometí en un episodio pasado que voy a hacer un episodio particular dedicado a los grupos o artistas que nunca han publicado un disco prescindible. Y Blur es uno de esos casos. Todos sus discos son buenos. Y The Greatscape, publicado en un año donde la competencia era tremenda, destaca abiertamente por la variedad de su sonido. Probablemente sea de todas las bandas del Britpop de los 90 la que mejor refleja la cultura británica por su variedad, por la capacidad de Damon Albarn y de Graham Coxon, sobre todo, de expandir el catálogo, el abanico de influencias que se refleja directamente en las composiciones, porque en la música de Blur y especialmente en este disco hay elementos de diversa índole conjugados de una manera brillante por los cuatro integrantes. Agrego, por supuesto, a la base rítmica de Alex James y David Rowntree, que a lo largo de toda la carrera de Blur, si bien no han sido, digamos, los más mediáticos, han sido esenciales. Y The Greatscape tiene, entre todos los temas fabulosos que contiene, quizá el que yo considero la balada más increíble publicada en los 90, que es The Universal, que además contiene arreglos de cuerdas que diferenciaban a Blur del resto de sus contemporáneos. Y obviamente el tiempo ha demostrado que el talento impresionante de Damon Albarn, ya no solo con Blur, sino con Gorillaz y otros proyectos del siglo XXI, ya en aquel momento, 1995, lo ubicaban como un verdadero genio.
del universo pop. Y The Greyscape entonces ha sido reeditado con esta portada ciertamente poco atractiva en un comienzo. En un principio, cuando uno ve esta portada, pareciera haber sido hecha con inteligencia artificial de manera un poco convincente. La verdad que a mí no me gusta mucho la portada, pero la edición es brutal. Y aquí, además de los temas clásicos de este disco, como el que ya mencioné de Universal y Charlemagne Man, por ejemplo, Country House, que fue uno de los grandes éxitos de este disco, las piezas que no son tan famosas como Arnold Same, que para mí es un homenaje a Syd Barrett por Arnold Layne, canción de Pink Floyd, pero Mr. Robinson Quango, una maravilla, Entertain Me, Fade Away, en fin, este es un disco brutal. Pero en el segundo disco, el segundo LP, hay una serie de temas que en su momento conocimos porque éramos o soy tan fanático de Blur que la caja, una especie de maletín con todos los singles que se habían editado hasta el año 2000, lo compré y ahí venía todo. Y ahí pues estaban canciones que aparecen aquí en este segundo álbum, segundo vinilo. Entre ellas destaco, por ejemplo, To the End, con la participación de la francesa Françoise Hardy. Es increíble esta canción. O The Horrors. En fin, es una reedición que yo recomiendo ampliamente, no solamente a los fans de Blur, que yo sé que son muchos y conozco muchísimos, sino porque este es uno de los discos que mejor refleja la idiosincrasia del pop británico, no solamente de los 90, sino de todos los tiempos. Y forma parte de una seguidilla que había comenzado con 3 años antes. En realidad había comenzado con el primer disco, Leisure, que probablemente sea el menos sólido de toda la carrera de Blur, y había continuado con discos también esenciales como Mother Life is Rubbish, Park Life, siguió con The Greyscape y continuó con el homónimo disco Blur y con el trabajo que cerraba la década maravillosa del Britpop, antes de hacer un largo silencio que fue roto con The Magic Whip, que también, lo menciono, fue reeditado de manera muy especial durante 2025. Es un disco subestimado, pero que es tremendo. Bien, The Greyscape de Blur, uno de los grandes trabajos de la historia del pop británico y uno de mis favoritos personales. Una reedición que no podía dejar pasar porque es una reedición que dentro del presupuesto está al alcance. Y la hemos incluido también en el resumen de las reediciones más rescatables, a mi juicio, que se hicieron durante el año 2025. Muchas gracias por estar ahí y por esperar siempre un nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas y apoyar este canal de la manera que mejor tengan
Hasta un próximo episodio. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.